Bienvenidos al DLRM número 1 de este nuevo ciclo de nuestro programa de análisis internacional que hemos llamado De la Región al Mundo. Comenzamos la temporada 2021 transmitiendo desde nuestras redes sociales, donde nos encuentra como DLRM, y semana a semana publicaremos el más completo diagnóstico de lo que ocurre en el exterior, siempre con el apoyo del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Y queremos comenzar presentando un panorama. ¿Cuáles son las claves de este incierto 2021? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados, a quienes desde ya paso a saludar. Paulina Astroza, abogada, doctora en Ciencias Políticas y directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, bienvenida a este nuevo ciclo. Muchas gracias, Javier. Feliz de comenzar este nuevo ciclo con un formato distinto a través de las redes sociales de la región al mundo, y también muy contenta que como programa de estudios europeos podamos contar contigo de nuevo y lanzar esta nueva aventura, una más que como programa y junto a ti estamos iniciando el día de hoy. Y nos estrenamos, Paulina, con un gran invitado desde Argentina, Bernabé Malacalza, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes. Bernabé, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Paulina. Una honra estar acá en el primer programa de ustedes, desearles muchos éxitos. Pero déjame decirte con esa pregunta del qué va a pasar en el 2021, si la preguntabas en el 2019 hubiéramos cerrado todo. Así que hoy por hoy no hay respuesta posible que nos dé certeza, ¿no? Pero vamos viendo, Bernabé. Lo único cierto es que Bielsa nos une, Bernabé, y nos va a seguir uniendo. Eso es lo único cierto. Bueno, De aquí al infinito, Bernabé, pero hagamos el intento, ¿no? Porque yo la primera pregunta que te tenía era justamente algo bastante parecido a eso, pero da la sensación, uno conversando, que el mayor temor, una vez iniciado 2021, es que se pareciera demasiado a 2020. ¿Va a ser algo así? ¿Es 2021 la estela de todo lo que nos deja el año anterior, o va a ser un año con su propia identidad, con sus propios hitos, con sus propios personajes? bueno, en parte creo que estamos viendo un año que va a ser bastante parecido, un año pandémico, pero que en solo meses ya estamos cambiando en la conversación pública sobre la pandemia algunas situaciones, ¿no? A comienzo de año estábamos hablando si las vacunas eran eficaces en la inmunización individual, ¿sí? Si eran buenas para nuestros cuerpos, ¿no? Inmediatamente esa discusión, aún sin ser saldada, porque las vacunas fueron aprobadas, pero no están realmente probadas porque requieren un tiempo, pasamos a otra, ¿no? A la discusión sobre la inmunización colectiva. Cómo, aún así, si las vacunas son eficaces para nuestros cuerpos, ¿serán eficaces para generar una inmunidad de rebaño a nivel mundial? Bueno, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Europa, con las nuevas cepas, y esa capacidad de letalidad que tiene estas cepas, nos están planteando serios interrogantes sobre la eficacia de la vacuna y si se va a lograr, además del ritmo lento de vacunación, una inmunización colectiva, algo que está en seria discusión hoy, ¿no? Uh-huh. Paulina, un año pandémico, ¿no? Seguramente vas a querer también recoger algo de lo que plantea Bernabé, pero también te lo planteo. ¿Cuáles son los hitos que van a marcar, o cuáles son los conflictos en desarrollo a los que nosotros tenemos que ponerle atención este 2021 si tuvieras que hacer precisamente una selección? Bueno, siguiendo con lo que dice Bernabé, claramente, más allá del tema sanitario, de si va o no va a producir efecto la vacuna, las nuevas cepas, desde el punto de vista geopolítico ya estamos claramente en una guerra de vacunas, y no propiamente en una diplomacia de vacunas como uno habría esperado. Está todo el tema de AstraZeneca. Hoy día en Europa, justamente pese a las recomendaciones de la autoridad sanitaria que tiene Europa, o de lo mismo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, en el sentido que estos 30 casos de trombos que se han producido por la vacuna es muy menor respecto a los casi 17 millones de personas vacunadas, entonces que no sería necesario eh, interrumpir la vacunación con esta vacuna. Sin embargo,
Ya vemos varios países de Europa que han detenido la vacunación con AstraZeneca Oxford, y al mismo tiempo, por otro lado, hay todo un juego geopolítico, sobre todo en Europa, me voy a concentrar ahí, en que no se resisten a utilizar la vacuna rusa, se resisten a utilizar la vacuna china, y están tratando de manejarse con las vacunas, ya sea con la Pfizer-BioNTech o con Moderna o con AstraZeneca Oxford, que ahora están con este tema. Entonces, hay todo ahí un tema geopolítico también de vacunas, de poder, que estamos en presencia de eso. Está por otro lado los contratos que la Unión Europea firmó con AstraZeneca Oxford, y que ha generado un problema político-jurídico bastante importante. Hoy día, de nuevo, vemos algunas declaraciones de la Unión Europea respecto a esto, porque la empresa, la farmacéutica, no estaría cumpliendo con ese contrato. Entonces, hay todo un tema ahí que yo veo que geopolíticamente estamos viendo como los chinos también están avanzando con la vacunación en muchas áreas del mundo que no es Europa, por otra parte los rusos, y vemos estos otros problemas que se han ido generando con las vacunas, sobre todo estadounidenses, británicas, suecas, alemanas. Otro hecho que yo creo que va a haber que mirar con atención es justamente cómo va a seguir esta relación entre Estados Unidos con China. Biden ha dado algunas señales de esta relación. Hay que seguir observando, porque ahí, como lo dice Bernabé en un artículo, estamos frente a una nueva revolución tecnológica, una nueva revolución que está fundamentalmente en el área del 5G, está en el área de la inteligencia artificial. Hay que ver cómo va a seguir eso, y las relaciones con Rusia siempre presentes, es un tema también que vamos a tener que observar, y que está unido al tema migratorio, y está unido a los populismos, y está unido a todas las elecciones que, por ejemplo, en América Latina tenemos este año, y particularmente en Europa, en Alemania en septiembre, en que ya se termina la era Merkel. Ujú. Bernabé, ¿cuáles son los hitos a los que tú les pondrías atención? Bueno, en primer lugar, este mismo que estaba comentando sobre la inmunización colectiva. ¿Qué se necesita para una inmunización colectiva? Bueno, en primer lugar, que las vacunas sean bienes públicos globales. Esto es que exista una resolución en el ámbito multilateral, en el sistema de Naciones Unidas, en la cumbre del G20, acerca una declaración de que las vacunas son bienes públicos globales y que hay un acceso universal. Esto va a implicar, obviamente, un reconocimiento de las patentes como bienes públicos también de esas vacunas. Algo que está hoy muy lejano, ¿no? Porque la producción de vacunas es limitada. Con esa producción no se llega a un ritmo dinámico de vacunación. Estamos viendo todo lo contrario. Para que eso ocurra, para que esa producción se acelere, necesitan abrir las patentes. Eso creo que es digamos, una primera cuestión, que hoy la veo lejana que ocurra, pero va a haber, está habiendo ya una discusión en el ámbito internacional. Una segunda cuestión que es muy preocupante es el rearme, que se está viendo una carrera armamentística en el mundo. Ayer anunció su nueva estrategia de defensa con una inversión en defensa histórica Boris Johnson. Semana pasada lanzó Biden su estrategia interina de seguridad nacional, donde plantea un enfrentamiento con China, también con Rusia. Todo esto, tanto Estados Unidos como sus aliados, las visitas del Departamento de Estado de Defensa a Asia, a los países aliados, las reuniones del Quad, todo esto está planteando un escenario de conflicto inminente en el Indo-Pacífico. Posiblemente veamos un enfrentamiento directo entre las potencias este año. Todos los cañones apuntan ahí. Yo creo que ese puede ser un conflicto que, bueno, que obviamente puede tener repercusiones en nuestra región también. ¿En la región en qué sentido? La región puede ser moneda de cambio en ese conflicto. Es decir, en la medida que Estados Unidos se inmiscuye en la periferia cercana de China, China lo hará con mayor presencia, posiblemente militar, en la región sudamericana y de Centroamérica. Un tercer cuestión o proceso para seguir de cerca es la cuestión migratoria en Centroamérica, que a nosotros nos tiene de cerca.
que esto, bueno, es fuente de conflicto para los Estados Unidos y además la violencia en Centroamérica, para que Estados Unidos hoy está tomando dos tipos de acciones, ya Biden en los primeros meses. Una, la designación en el Comando Sur de Craig Fowler, que es, digamos, una dura en esto, tiene una experiencia en Afganistán, y claramente Estados Unidos va a tomar digamos, un papel en lo militar fuerte acá, en la región centroamericana. Por otro lado, el financiamiento, que va a apoyar a través de la DFC, su agencia para financiamiento de empresas, también a través del BID, a esos países. Va a ser, en la estrategia de seguridad de Biden se plantean 2.000 millones de dólares de inversión. Bueno, y por último, ¿qué pasa en Sudamérica para nosotros de cerca? ¿Qué pasa con Brasil? Hay muchas elecciones este año en la región. Hay cuestiones que pueden plantear retrocesos democráticos, crisis institucionales, o a la inversa, digamos, en una situación de incertidumbre. Brasil decía, pero no es el único país que, digamos, que está en cuestionamiento en cuanto al sistema institucional. Vemos, bueno, recientemente el caso del proceso judicial de Lula, digamos, un pronunciamiento que puede haber en la Corte. Vemos la situación del avance que decíamos recién de la cepa brasileña, que esto obviamente plantea en términos políticos una situación de inestabilidad también, lo que es el manejo de la pandemia de Bolsonaro, que ayer designó a su nuevo ministro de Salud por enésima vez. Bueno, esos son, creo yo, algunos de los que tenemos que prestar atención desde acá, desde el sur, ¿no? Porque obviamente hay conflictos con Rusia, en Medio Oriente y demás. Pero esto creo que nos tocan de cerca por alguna y otra razón. Bernabé, cuando planteas la posibilidad de un enfrentamiento entre potencias, ¿no? En lo que sucede en el continente asiático, en el Índico, bueno, tenemos que pensar en algo similar a lo que fue la Guerra Fría, enfrentamientos de baja intensidad, enfrentamientos en ciertos sectores con otros actores secundarios, o pensamos quizás en un escenario más complejo donde se pueda generar algo frontal entre lo que sucedería, lo que vendría siendo Estados Unidos y China, por ejemplo. Creo que esto es bien distinto a la Guerra Fría. Estamos en una situación que algunos autores como Roberto Russell llaman una bipolaridad no polarizada. Es decir, por un lado hay una situación de rearme, como decíamos, aumento del gasto de defensa, también de China, pero aún rezagada en términos militares, en capacidad respecto a Estados Unidos, aunque viene en ascenso. La presencia de las bases de Estados Unidos con bases militares en la región del Indo-Pacífico es fuerte y es una amenaza para China en su propia periferia, en el mar del sur de China. Posiblemente veamos enfrentamientos directos, digamos focos de enfrentamientos, pero no una expansión de ese conflicto mayor. Lo cual no implica que estos países dejen de lado su interdependencia económica. ¿Sí? Porque por un lado está el campo militar, que vamos hacia una situación de mayor pugnacidad, probablemente, pero en el campo económico son cada vez más interdependientes estas economías. Y no nos olvidemos que Estados Unidos está en un proceso todavía de recuperación económica, no así China. Y es dependiente, tanto en el campo tecnológico, sus empresas, como en el campo comercial. Entonces, es una situación, como decía, de interdependencia compleja entre las potencias, por un lado, y un endurecimiento y posiciones más asertivas en las políticas exteriores y de defensa de ambos. ¿Sí? Una situación distinta a la Guerra Fría, pero preocupante. Sí, sí. Paulina, bueno, y sabemos que Europa es de tu predilección, ¿no? Hablábamos también de lo fuerte que ha azotado la pandemia al viejo continente. Es el año del fin de la era Merkel, es el año donde el Brexit va a mostrar quizás su cara más dura. ¿Qué es lo que sucede con el viejo continente? ¿Qué es lo que podemos vaticinar para lo que va a ser la actualidad europea dentro de 2021? Lo que es seguro es que van a haber muchas turbulencias. Eso dentro de la incertidumbre que existe en el mundo, eso es una certidumbre. Van a haber turbulencias, ya empezaron. Por un lado está la implementación del plan de recuperación económica, en el cual los estados, estos 750.000 millones de euros que la Comisión Europea sale a pedir a los mercados financieros,
esta euro, digamos, corona bonos, como se le ha llamado, que es la mutualización de la deuda, que ahí se rompió un tabú que existía hace mucho tiempo y que finalmente quien se endeuda es la Unión Europea y no cargan los estados con estas deudas, y que se está empezando a implementar, y esto se hace a través de créditos y de inversiones, es decir, con transferencias con no retorno, pero todo esto en base a proyectos que los estados tienen que presentar. Y estos proyectos deben cumplir con ciertos requisitos y fundamentalmente están mirados a crear empleo, tienen que ser materia de innovación, y esto tiene mucho que ver con esto de las tecnologías y lo atrasado que Europa se siente frente a Estados Unidos, al propio China, Japón, y además con otro tema que nos va a seguir estando dentro de lo que es la política internacional, como es el cambio climático. Por lo tanto, también pensando toda esta inversión en una transición ecológica para terminar luego con las energías contaminantes. Eso está por un lado, los estados tienen que hacerse cargo. eh, el Brexit más más pronto que tarde, ocurrió lo que muchos sabíamos que iba a pasar, que iban a ser fricciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, y ya por segunda vez Boris Johnson adopta una decisión que viola los acuerdos con la Unión Europea, y la Unión Europea lo que ha hecho ahora es iniciar un procedimiento contra el Reino Unido por violación del acuerdo de salida, que si sigue la vía jurídica va a llegar hasta el Tribunal Europeo de Justicia. Y por otro lado, están también tratando de mandar el mensaje político a Johnson que se negocie, que se busque un acuerdo vía buena fe, por el cual él retroceda en esta medida, que es, en el fondo, que los controles en Irlanda del Norte no se iban a realizar hasta que estuvieran totalmente habilitado esta posibilidad, y Boris Johnson dijo, hasta el 31 de marzo denme ese tiempo, porque ahí yo ya voy a tener controles fronterizos en cuanto a la parte aduanera. Lo que pasa es que unilateralmente él ahora dijo que iba a ser hasta julio, y al hacerlo unilateralmente está rompiendo un acuerdo con la Unión, y ese es un problema. Entonces, el problema se genera con Irlanda. Y lo otro es, dentro de todas las cosas que tiene Europa como desafíos, evidentemente está el caso Navalny, en sus relaciones con Rusia, y que toca al gasífero Nord Stream 2, que ese es un tema que Estados Unidos también está en contra de la construcción de ese gasoducto que une a Rusia con Alemania, y las elecciones que son en septiembre del nuevo Parlamento alemán, del cual va a surgir él o la nueva canciller alemana, que lo más probable es que sea el canciller, porque las candidatas que se han ido cayendo y los nombres que suenan son todos hombres. Lo que está claro es que se terminan los 16 años de gobierno de Angela Merkel, que le dio estabilidad al continente, que le dio estabilidad, era una suerte de garantía y seguridad que le daba al resto de los socios, y que ya están nerviosos pensando en quién va a ser él o la sucesora de Angela Merkel, si va a seguir esta política de Merkel o no, y todos sabemos que el núcleo central en la construcción europea, la locomotora, es Alemania junto con Francia. Entonces, ahí también tienen este tema. Más todo lo que ya les dije respecto a las vacunas y problemas puntuales, como estamos viendo ahora en España, fundamentalmente con la crisis política, debido a que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid se anuncian elecciones anticipadas, Pablo Iglesias se retira del gobierno, es candidato a la Comunidad Autónoma de Madrid, y donde ahí políticamente ya vemos digamos, los extremos, porque lo más probable es que Vox aparezca con fuerza apoyando a Ayuso, al PP, y por otro lado nos vamos a encontrar con Unidas Podemos, que va a tratar de tener el apoyo del PSOE, y ahí evidentemente esto está causando un tema político mayor en un país en el cual está fuertemente azotado por la pandemia, en términos económicos, pero también sanitarios.
Paulina, a propósito de eso último que tú mencionas, no hemos dejado de mirar con preocupación las tensiones raciales que perviven en algunos países y también derechas extremas que siguen gozando de buena salud en algunos sistemas electorales. ¿Dirías que pervive también este peligro de los grupos extremos que se hagan del poder, que sigan ganando participación política, sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria y de crisis económica? Depende de los países, ¿ah? Porque si uno ve, por ejemplo, el caso español, claramente Vox ha ido aumentando muchísimo su fuerza. Están ya en varios gobiernos locales y regionales. Vox, que hace, ¿cuánto? 2 años atrás no marcaba casi nada, y hoy día ya está incluso en algunas encuestas con números bastante, bueno, ya pasaron a Ciudadanos, claramente, eh, pero sin embargo en otros países como la propia Alemania, Alternativa para Alemania se ha mantenido, incluso ha bajado un poco en este contexto de pandemia, y los últimos resultados, por ejemplo, hubo elecciones regionales este fin de semana en 2 estados federados de Alemania. No le fue bien a la CDU de Angela Merkel. A quienes sí les fue muy bien fue al Partido de los Verdes. Entonces, pero Alternativa para Alemania se mantuvo, incluso bajó un poco, su apoyo. Entonces, se ha logrado tener un cierto techo. Pero esto lo tenemos que ir viendo en cada uno de los países porque no es lo mismo. El caso italiano, que es una cosa rarísima que tenemos hoy día, en el cual Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, él ahora está dirigiendo un gobierno en el cual está incluido Matteo Salvini. Está incluido, digamos, casi todas las fuerzas políticas en Italia, en un gobierno bastante tecnocrático, pero muy político al mismo tiempo, y hay que ver qué va a pasar con Italia. Todos tienen las fichas puestas en la responsabilidad y en quién es Mario Draghi, pero es una formación bastante atípica, pero Italia siempre nos tiene acostumbrados a formaciones atípicas, hay que ver cuánto dura en el cargo. Entonces, insisto, hay que ir viendo país por país porque no todo es igual. Vamos a ver en elecciones en Países Bajos, a ver cómo está esto. Da la impresión que los verdes están subiendo mucho en Francia, donde no eran muy fuertes, y donde también están ganando un cierto voto que le están quitando sobre todo a la izquierda y le están quitando al Partido Socialista. Y ahí hay que ver cómo el ex Frente Nacional, actualmente Reencuentro Nacional creo que se llama en español, de Marine Le Pen, bueno, cómo va, si es que está de alguna manera ganando estos votos de descontento frente a lo que está ocurriendo, sobre todo a la inmigración y a la gestión de la pandemia. Entonces hay que hacer un análisis un poquito más Sí. fino en cada uno de los lugares porque no es exactamente lo mismo en todos los países. Sí. Bernabé, aterricemos en América Latina, ¿no? Tú lo mencionabas, solo el 11 de abril tenemos un super domingo de elecciones, segunda vuelta en Ecuador, una primera vuelta a la peruana en Perú, elecciones en Chile, más adelante también comicios en Brasil. Un contexto de cambios en el que también se extrañan liderazgos fuertes. Bueno, los acercamientos a propósito de la vacuna entre México y Argentina nos entregan quizás algunos atisbos de cooperación internacional. No obstante, no tenemos un organismo en el que nos podamos sentar todos como, como latinoamericanos, ¿no? A conversar, a plantear cuáles son nuestras necesidades. OEA está bastante desvalidada. No sé qué observas tú en este contexto de lo que parece ser un cambio, una crisis permanente. ¿Cuáles son las oportunidades que también pueden surgir aquí en América Latina este 2021? Así es, Javier. Estamos en la región de la matrioshka, como una crisis adentro de otra crisis y de otra y de otra. Nosotros venimos de crisis, arrastrando crisis. Llegamos en 2019, el annus horribilis, pasamos a la crisis pandémica, ¿no? Y te decía, una región de matrioshka de crisis es la región más desigual del mundo, la más urbanizada. 1 de cada 4 personas vive en asentamientos precarios, más urbanizada en relación al tamaño de la población. Es la más violenta, con las tasas de homicidios más altas en algunos países de la región. Es la que más cayó el PBI en la pandemia y la que más contagiados tuvo en relación a población. Y además de todo eso, es la que más perdió en biodiversidad y en deforestación. O sea, en lo que es la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. O sea, es una región que es una bomba a explotar permanentemente, y además de todas estas cuestiones, de esta matrioshka,
es una región sin gobernanza, vaciada en sus instituciones regionales. Hoy tenemos ciertos bilateralismos a la defensiva, alguna reacción solidaria, espasmódica, pero no hay regionalismo, no tenemos instituciones regionales que estén a la altura de estos desafíos de la emergencia, pero también de la crisis del desarrollo que nos afecta, que está obviamente atravesada por esa era de la desigualdad. Necesitamos en ese sentido que pasemos de los grupos de WhatsApp, como son el Prosur, digamos, a un diálogo político más abierto, al alto nivel, entre los presidentes de la región. Eso yo hoy no lo veo. No lo veo en el corto ni en el mediano plazo. La situación de las élites, de los líderes y de los presidentes en los diferentes países es más bien débil. La pandemia ha azotado, entre ellas, la imagen presidencial de todos ellos y están concentrados en las cuestiones domésticas, además de la prohibición de viaje. Y por otro lado, creo que una situación que podría darse quizás es alguna que otra sociedad o relación bilateral que se fortalezca, algún otro vínculo que podría darse, por ejemplo, entre países más vecinos de las subregiones, puede ser el Cono Sur, los países andinos por otro lado, Centroamérica por un lado, entre esas subregiones, quizás no a nivel presidente, pero a nivel ministerial, a nivel técnico, que pueda, digamos, proyectar dos cuestiones que son sumamente importantes. Una, financiamiento. Para esto necesitamos financiamiento. O sea, no es una crisis sanitaria únicamente. Hambre, seguridad alimentaria, importa muchísimo. Se necesita financiamiento. Y la otra cuestión, se necesita ciencia y tecnología. Se necesita avanzar en los ámbitos multilaterales para la liberalización de las patentes, para la vacunación, pero también se necesita de la ciencia y la tecnología, de las inversiones en ciencia y tecnología, para esta pandemia que no sabemos su duración. Se estiman en algunos casos en reportes de inteligencia entre 7 u 8 años, pero para las otras que pueden venir, ¿sí? Porque hay una crisis planetaria, una crisis que tiene que ver con el cambio climático y las pandemias de virus zoonóticos que, digamos, tienen su causa motivadora en la forma en que vivimos. Entonces, todo eso, replanteo estructural y necesidades para dar respuestas combinadas, la necesitamos en instituciones regionales que hoy no están. Oye, Necesitamos, un dato. necesitamos liderazgos, Paulina. ¿Qué pasa con los países que Sí. históricamente también han llevado adelante estas conversaciones en América Latina? No los encontramos presentes, ¿no? Sí, antes de eso quería dar un dato de lo que decía Bernabé. Ayer conversando con un especialista en China, me contaba que los chinos ya decidieron invertir el 7% de su Producto Interno Bruto en tecnología. O sea, están mirando 7%, que es una brutalidad de dinero, en tecnología. Entonces, esto que hablamos de que la rivalidad eh, económico-comercial, por lo mismo que decía Bernabé, de la interdependencia compleja que tienen, ya lo hemos conversado con Bernabé, el caso de que Joseph Nye habla más de una rivalidad colaborativa más que competitiva. La verdadera guerra va a estar en la tecnología y los chinos ya decidieron invertir el 7%. O sea, esa cantidad en ciencia y tecnología es un sueño para los países de América Latina. O sea, nosotros que tenemos, no sé, el 0, no sé qué por ciento. El 0,6 del PBI regional. Imagínate, o sea, y que los chinos inviertan el 7%. Estaban en Eso, el 4 los chinos. Sí, imagínate, entonces ese es un dato que ya nos dice hacia dónde van y dónde están pensando los chinos al 2035, porque los chinos están pensando en 2035 hoy día. Nosotros con suerte estamos pensando en las elecciones próximas y el gobierno piensa en elecciones de 4 años más y proyección cero. Entonces cuando tú me preguntas de liderazgo, claro, ¿dónde están los liderazgos en América Latina? ¿Dónde nosotros podemos encontrarlos? La verdad es que yo no veo ninguno. En general en el mundo veo pocos liderazgos. Creo que hay una crisis de liderazgo internacional.
puede haber algún liderazgo a nivel regional, eh, y puede haber algunos liderazgos particulares en la gestión de la pandemia, pero liderazgo mundial, yo no lo veo, no lo vi el año pasado cuando hablamos de esto, no lo veo todavía ahora, ni siquiera en Biden puedo ver un liderazgo que yo diga, sí, Estados Unidos va a tomar este pandero que quedó, o va a llenar este espacio que dejó Trump y va a ir porque tiene tanto que solucionar todavía internamente Estados Unidos, que lo más probable es que va a gastar demasiado tiempo Biden en lo interno, con una sociedad tan resquebrajada, que para poder asumir el multilateralismo con la fuerza que tal vez quisiera, va a tener que tomar tiempo. Entonces, ya aquí en América Latina, lo que decía Bernabé, la división, la fractura, no nos conversamos entre nosotros para gestionar problemas que no son comunes, que no la vamos a resolver solo Argentina, Chile o Venezuela, que es el tema de la inmigración, que es el tema del narcotráfico, hoy día es el tema de la pandemia, y la primera reunión que hicieron los jefes de Estado y de Gobierno de Mercosur por Zoom, lo hicieron 7 meses después de que se había declarado la pandemia. Entonces, claro, ¿qué liderazgo vemos? Necesitamos financiamiento, decía Bernabé. Tenemos a Claver Carones, con todo lo que significó en su momento la elección. Bueno, ya hemos sabido, porque lo habíamos conversado por interno con Bernabé, con el cual nos traspasamos información, que ya Estados Unidos va a poner dinero, y mucho dinero, para capitalizar el Banco Interamericano, que va a ser una forma también de contrarrestar la influencia china, que los chinos también están invirtiendo y están dando mucho dinero, porque aquí hay también un tema de liderazgos de estas grandes potencias, pero hacia el nivel regional, yo no veo ninguna, yo no veo estructuras, yo no veo instituciones, la OEA ni qué hablar, al euro ni qué decir, bastante mal parado queda hoy día con lo que está pasando en Bolivia, y la situación terrible de Venezuela, que va a seguir afectando, que no es un tema solo de Venezuela, es un problema de América Latina en general, y que ahí tenemos a Maduro, que mientras esa causa del desplazamiento de personas no se solucione, que lo veo muy difícil, eh, vamos a seguir teniendo los efectos propios de ese enfrentamiento geopolítico que hay ahí también entre Estados Unidos, China y Rusia, eh, simbolizado en que todavía está Maduro en el poder, con las características que tiene ese régimen dictatorial. Paulina, y para ir cerrando, ¿no? Un minuto más. ¿Qué pasa con Chile, un país pequeño, América Latina, menos de 20 millones de habitantes? ¿Somos espectadores del acontecer internacional o tenemos participación en algunas conversaciones? Somos un país que en algún momento de la historia hemos tenido un rol regional, que lo hemos perdido, que además estamos con un tema interno muy delicado, estamos todavía viviendo los efectos del estallido social, además con mucha incertidumbre respecto a las elecciones. Hoy día ya se está discutiendo si es que se van a efectuar o no se van a efectuar las elecciones el 10 y 11 de abril, debido a la situación de pandemia, con un gobierno que cada día más sencillamente se ve superado por todos lados, con una política exterior la cual yo personalmente he criticado bastante, donde habíamos seguido ciertos cánones que nos alejaban justamente del multilateralismo. Entonces, Chile, tanto el interno como lo externo, está en una situación delicada y compleja. No veo hoy día a Chile levantando ninguna bandera, hicimos con el Acuerdo Sur, y que finalmente ni siquiera somos parte, o donde cumplíamos un rol al menos de una potencia que a nivel regional lograba mover a ciertos actores. Hoy día no lo veo, espero que ya superada la pandemia y con un nuevo gobierno, pasemos a la cooperación más activa con los vecinos, con el continente, porque tenemos desafíos globales que solos no los vamos a enfrentar, y eso tiene que quedar muy claro, porque necesitamos la cooperación y el multilateralismo, al menos a nivel regional, porque por muy lejos que estemos, la cordillera no nos deja fuera de todos estos problemas globales.
Bernabé, y Argentina también para cerrar. ¿Navega el gobierno de Fernández? ¿Estos esfuerzos por generar cooperación internacional son una golondrina o son también una oportunidad? ¿Cómo ves también y cómo nos cuentas la situación de Argentina para el cierre? Yo creo que el gobierno de Fernández, bueno, está, como todos los gobiernos de la región, depende de cuán se dé el avance de la vacunación y de si llegan cada día, ¿no? Si llega o no, cuántas vacunas llegan. Esa es la noticia que todos los gobiernos de la región están esperando todos los días, y esas gestiones, haciendo, digamos, una especie de sálvese quien pueda, ¿no? Cada uno buscando, no importa qué actor, qué país traiga esa vacuna. Pero por otro lado, en términos digamos, de desafíos internos, Argentina tiene dos grandes desafíos. Uno es la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Viene de renegociar la deuda con los acreedores privados, que fue una negociación dura, pero que Argentina logró hacer valer su posición de quita, y con el Fondo Monetario Internacional son los próximos meses que se vienen, esa negociación que va a ser dura, y por eso Argentina necesita el apoyo de la región y de Estados Unidos principalmente para torcer ahí el brazo del Fondo Monetario. Y ese es el gran desafío. Por otra parte, otro desafío que tiene es la economía. Argentina viene arrastrando una crisis, viene sin crecer su PBI durante 10 años. Entonces, es una crisis endémica para Argentina. Necesita al menos mostrar un horizonte de una posible recuperación del PBI, y en este contexto es muy difícil, pero está apostando ahí, digamos, procura mantener la protección social a los sectores más rezagados, y por otro lado, con algunos programas de financiamiento para el sector productivo. Entonces esos, digamos, son los grandes desafíos que tiene Alberto Fernández de acá en adelante. Perfecto. Bernabé Malacalce, te quiero agradecer por haber sido parte de este primer capítulo del nuevo ciclo de nuestro programa De la Región al Mundo. Que estés muy bien. Muchas gracias, Javier. Otra vez un honor compartir con mi amiga Paulina este momento. Paulina también, muchas gracias. Una vez más, amiga de nuestro programa. Eres cábala en todos los inicios de temporada, así que yo creo que si hemos comenzado así nos va a ir muy bien. Sí, nos va a ir muy bien. Eso seguro que nos va a ir muy bien, y vamos a seguir tratando de llevar lo mejor desde esta plataforma de la región al mundo, con muchos invitados, invitadas, especialistas, y además que ahora tenemos una tremenda red de contactos, una de las pocas cosas buenas de la pandemia, Así así que hay que es. aprovecharlo. Sí, muchas gracias a ambos, muchas gracias a ustedes por vernos. Recuerde semana a semana todo el análisis internacional aquí en De la Región del Mundo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como DLRM y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierda de nada. Que esté muy bien, nos vemos, hasta pronto.